Hay allí, hermanos, un tema que dice cómo confiar en un Dios soberano en medio de un mundo turbio, turbulento. Amén. Sobre eso vamos a meditar hoy. Habacuc 1. Habacuc 1. ¿Lo hallaron? Ok, yo no sé si ustedes ya empezaron a leer Habacuc o ya lo terminaron, porque Habacuc, hermanos, es un libro bien pequeño, solo son 3 capítulos y 52 versículos. Pero, hermanos, es una riqueza incomparable lo que Habacuc nos enseña, y hemos empezado ya el miércoles, comenzábamos ya a dar algunos pasitos, ¿verdad?, por allí, y pues ha sido de bendición. Amén. Yo quisiera que fuéramos a la siguiente ahí, porque ahí traigo Habacuc 1, versículo 1. Dice la escritura, ahí se lo voy a poner por si lo quiere leer conmigo. Dice en esta versión, creo que es yo busqué la NBI, la nueva versión internacional creo que se llama. Y dice Habacuc del capítulo 1 al 4. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Amén. ¿Cuál es la profecía? Dice, me ayuda a leer, ¿hasta cuándo? Dice, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Dice, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia? Amén. Sin que tú nos salves. ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué tolera la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. El malvado acosa al justo y se pervierte la justicia. Padre, en esta mañana, gracias por esta hermosa palabra en el libro del profeta Habacuc. Señor, es una bendición. Muchas gracias por esta hermosa palabra esta mañana. Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te glorificamos. Gracias, eterno Dios, por lo que vamos a hablar, por lo que vamos a recibir hoy, Señor. Definitivamente que tu Espíritu Santo, Señor, pone en el corazón del predicador, tanto como de los oyentes, esta bendita palabra. Señor, a ti sea la gloria, la honra, el honor y la majestad por todos los siglos de los siglos. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fíjense que como estamos llegando ya a diferentes lugares a través de las redes sociales, damos un saludo a los que nos van a ver en las redes sociales, Facebook, TikTok y no sé qué más, Tortrix y ¿verdad? Y YouTube, y bueno, un saludo y muchas bendiciones a aquellos que pues en algún momento le dan ahí, ¿cómo se llama cuando le dan clic? Reproducir al video. Amén. Y gracias a los hermanos de multimedia, vea que hoy sí están poniendo las ¿cómo se llama? Las rayos. Ok, bueno. Hemos leído entonces en el primer capítulo de Habacuc esta palabra, y quiero decir lo siguiente a modo de introducción. Lo vamos a ir leyendo acá porque es bien interesante lo que vamos a estar viendo esta mañana. Ahí, cuestionar a Dios por la injusticia es un dilema que puede surgir cuando se observa la violencia, la injusticia y el desprecio por la ley. En la Biblia, Habacuc cuestiona a Dios por tolerar la injusticia, la violencia y el desprecio por la ley en Judá. Romanos 9, 19 al 20 dice también que nadie puede resistir a la voluntad de Dios. Santiago 1, 5 al 6 también dice que si se pide sabiduría a Dios con fe, dice que le será dada. Amén. Entonces, hermano, cuestionar a Dios. Habacuc comienza en el segundo versículo 2. Allí hay dos cuestiones que Dios hace, dos reclamos, dos quejas de Habacuc. La primera es
¿hasta cuándo? Y la segunda es, ¿por qué? En un mensaje más adelante vamos a ver esas dos quejas como tal. Pero así comienza el profeta cuestionando delante del Señor. Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo ves la violencia de lo que está pasando? ¿Hasta cuándo vas a responder? Pareciera como que si Dios, hermano, se ocultó, como si Dios no estuviera allí. Y eso es lo que al profeta, hermano Habacuc, lo termina, ¿cómo dijéramos esto? Trastornando en su entendimiento. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué reina la violencia? ¿Por qué aumenta el pecado? ¿Por qué Judá? Porque, ¿cómo se llama? Habacuc es profeta, o la profecía más bien de Habacuc es para Judá, una de las tribus de Israel, antes del cautiverio, de los 70 años de cautiverio. Entonces, cuando vemos a Habacuc hacer esta cuestión, yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces usted y yo hemos caído en esta situación de cuestionar a Dios? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Señor, ¿cuándo vas a responderme? Amén. Los que ya no hacemos esas preguntas, bendito sea Dios, porque hemos superado, hemos llegado al siguiente nivel. Porque cuando nosotros nos mantenemos en ese nivel y empezamos a cuestionar a Dios y preguntamos hasta cuándo y preguntamos que por qué, a todo le queremos cuestionar a Dios. Pero cuando usted y yo, igual que el profeta, ya en el capítulo 3, el profeta avanza, Habacuc avanza al siguiente nivel. Ya Habacuc ya no pregunta, ya Habacuc acepta que Dios es soberano. Amén. Ya el profeta aceptó, después de la duda, después de que pregunta, después de que él está en esa cuestión de cuestionar a Dios. Al final el profeta entiende y dice, Señor, aunque no haya vacas en los corrales, ¿verdad? Aunque las vides ya no den mantenimiento, el capítulo 3 de Habacuc. Aunque ya no haya el producto del olivo, dice. Aunque ya no haya nada, amén. Aunque ya no exista nada, con todo dice después en el versículo último del capítulo 3 de Habacuc. Yo me alegraré, dice, y me gozaré, dice, en el Dios de mi salvación. Amén. Yo doy gloria a Dios por aquellos que estamos acá esta mañana y que de alguna manera ya pasamos a ese nivel. Ya no cuestiono a Dios. Que pase, ¿verdad? Amén, lo que tenga que pasar. Tú eres Dios. Que pase lo que tenga que suceder. Tú me vas a llevar a puerto seguro. No importa lo que venga. Amén. Gloria a tu nombre. Yo no voy a preguntarte por qué ni cuándo, Señor. En tu momento tú lo vas a hacer. Y el por qué solo tú lo sabes. Y así sea. Y lo que tenga que pasar, que pase. Amén. Que suceda. Gloria a Dios por lo que ya pasaron a ese nivel. Porque algunos todavía están en el primer nivel en donde todo le cuestionan a Dios. Todo le cuestionan a Dios. Amén. Y por si fuera poco, todo le echan la culpa al diablo. Amén. Cualquier cosa que hace Dios, ¿y por qué? Cualquier momento, ¿y cuándo? ¿Y para qué? ¿Y por qué? Parece mi hijo cada vez que yo le digo algo, ¿y por qué, papá? ¿Ajá? ¿Y para qué, papá? ¿Y cuándo? O sea, no, ya, gloria a Dios por lo que lograron pasar al siguiente nivel. Ya no cuestiono yo, hermano, yo no sé si a usted le pasa, si le pasa, gloria a Dios por eso, pero yo me aburrí, fíjese. Yo me aburrí de andar preguntando por qué y perdón la expresión, pero ¿y qué me importa a mí, pues? Si lo que me debe de importar a mí es que Dios está obrando, que Dios está haciendo su voluntad. Aparte de eso, no hay nada más. ¿Y qué acaso me va a pasar toda la vida yo? ¿Y por qué? ¿Y para cuándo, pues, Señor? Porque así, hermano, algunos de nosotros sí nos ponemos con Dios. Pues sí, ¿hasta cuándo, pues, Señor? ¿Verdad? Si es para hoy, ¿verdad? Amén. Si es para ayer, amén. Pásenmele ahí, por favor, hermano. La flechita para abajo. Gracias. Contexto histórico de Habacuc. El libro de Habacuc, ya esto solo voy a leerlo porque ya el hermano lo explicó parte el miércoles pasado. El libro de Habacuc se refiere
al ascenso de los caldeos. Para aclarar, por si no le quedó claro lo del miércoles, o muy claro, los caldeos son los mismos babilonios, ¿verdad? El imperio de Babilonia, al poder, y quienes serían enviados por Dios para llevar cautivo a Judá. Esa era la tribu que faltaba que se fuera cautivo, porque Israel, las otras tribus ya se las habían llevado cautivas. Los contemporáneos de Habacuc fueron probablemente Sofonías, Jeremías, Jeremías profetizó, ojo acá, que el cautiverio duraría ¿cuántos años? 70, y eso lo dice Jeremías 25 y Jeremías 29. Ezequiel y Daniel también contemporáneos de Habacuc. Cuando decimos contemporáneos nos referimos a que eran de la misma época. Ellos profetizaron en la misma época, ¿sí? Por eso son contemporáneos. Entonces, Jeremías profetiza este cautiverio que iba a durar 70 años, y así fue. Duró desde que se fueron cautivos por los caldeos o babilonios o Babilonia hasta cuando Ciro es elegido rey, y luego viene 70 años más tarde otro imperio que era el persa. De ahí son liberados de nuevo el pueblo de Israel, porque es el Ciro, ¿cómo se llama? Liberó a los cautivos. Eso es todo lo que voy a decir sobre el contexto histórico. ¿De acuerdo? Y luego Habacuc vivió en una época de gran corrupción y violencia en Judá. Habacuc cuestionó a Dios sobre el sufrimiento de los justos y el éxito de los impíos. ¿Cómo dice aquí? Habacuc cuestiona a Dios por el éxito de los impíos y ¿de qué? El sufrimiento de los justos. Ese es el cuestionamiento de Habacuc. Amén. Pásenmele ahí, por favor, hermano. Gracias. Descripción del escenario en el cual Dios envía profecía a través del profeta. Pásenmele la otra, por favor. Bien feo estar así, vaya, vamos a conseguir un voladito para hacerle yo clic. Aquí va. Vaya, ahí nos vamos a tener un poco. ¿Cómo era que pasaba? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cuál era el escenario? Ojo, lea conmigo y dése cuenta que el escenario en el que la profecía viene al profeta es un escenario similar, por no decirlo, vea qué coincidencia, al de nosotros hoy en día. Caos y confusión, ese era el escenario antes del cautiverio de Judá. O sea que no parece que estemos avanzando hacia la vida prometida por Dios, ¿verdad? Dios había prometido a Judá prosperidad, paz, bendición espiritual como su pueblo del pacto. ¿Sí? Una tierra que emana leche y miel, eso era la promesa que Dios les había dado a ellos, y ahora resulta que se las está quitando. Ahora resulta que vienen pueblos a invadirlos y a llevarlos cautivos. Protección contra los enemigos cuando permanecieron fieles. Su presencia entre ellos a través del templo y los sacrificios. Liderazgo espiritual a través de sacerdotes y profetas. Ser luz para las naciones como pueblo escogido de Dios. Parece que Dios los había abandonado. Quizás a causa de su pecado y rebelión. Parece que Dios no está actuando en consecuencia. El enemigo parece estar ganando. Cualquier parecido con nuestra realidad no es coincidencia, ¿verdad? Ese es el escenario en el que Dios decide hablar al pueblo a través del profeta. Amén. Y esto es lo que desencadena las quejas de Habacuc. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? El capítulo 1. Amén. Usted ve hacia afuera de las iglesias. Usted ve, hermano, una sociedad en un escenario de caos, en un escenario de confusión, en un escenario de corrupción, en un escenario de pecado. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Amén. La gente no quiere ir a las iglesias, incluyendo los creyentes. Ahora me mandaron a comprar chupo allá al otro lado de la calle, ¿verdad? Y llena la 1 ahí, la gasolinera. Gentío ahí, ¿verdad? Quizás iban para alguna excursión, yo no sé para qué iban. Pero en mi mente, cuando veo esas cosas en día domingo, 7, 6 y media de la mañana, yo lo primero que pongo a pensar es, si fuera culto no van. Si fuera la iglesia, no van.
Pero no vaya a hacer una excursión, porque le aseguro que, hablando de eso, para los que les gusta hacer negociantes, eso daría aquí, vea. Porque ponga un bus allá afuera todos los domingos que va para la barra de Santiago y cobre 5 pesos. Le aseguro que lo llena. Amén. Pero póngase a regalar café con pan para que entre la gente a la iglesia. Le agarran el café y el pan, pero se lo van a comer por otro lado. Porque no quieren nada con Dios. Porque la gente está en un ambiente, hermano, de aparente paz y es preocupante. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene. Y dice la palabra, y cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, dice Apocalipsis. O sea, hermano, todo esto que está pasando acá, ¿qué sucede con el pueblo? ¿Qué sucede con Israel, con Judá, cuando esto estaba pasando? ¿Qué es lo que venía? Cautiverio. ¿Qué es lo que venía? Sufrimiento. ¿Qué es lo que venía? Un acontecimiento terrible en la historia del pueblo de Israel. Analogía, analice qué es lo que está pasando hoy en día, todo esto. Amén. La gente se aleja de Dios, no quiere nada con Dios. ¿Qué es lo que está a punto de suceder? El acontecimiento más grande de la historia. Cristo viene por su iglesia. Amén. Ahora, no me malinterprete, porque algunos hermanos no vinieron hoy porque fueron a X actividad, yo no sé dónde. No estoy hablando de ellos. Y los que no vinieron, por cierto, son gente muy fiel. Son gente que permanece en su iglesia, aman su iglesia y etcétera, etcétera. Hoy les tocó irse por allá, pues cosas de ellos. No nos vamos a meter a hablar de eso. Pero lo que le quiero decir es que el Señor viene y hay, hermanos, todo esto es lo que estamos viviendo en la actualidad. Amén. Cristo viene. Es un hecho que lo vemos todos los días. Y yo le decía ayer a hermana Liz, creo, hermana Silvia, yo no sé si vamos a ver nosotros esta generación, nosotros los que ya estamos pasaditos después de los entas, ¿verdad? Ya tenemos más de los entas, ¿verdad? Yo no sé si vamos a ver eso, pero le decía yo, lo que sí estamos viendo son las señales. Y lo que David, Ezequiel, Jeremías, Habacuc, Joel y los demás profetas y los reyes y toda esa gente que vivía en el Antiguo Testamento y los que vivieron en el Nuevo Testamento, fundadores de la iglesia, los apóstoles mismos. Ay, hermano, yo creo que ellos hubieran querido vivir en esta época. Época en la que estamos viendo las profecías cumplidas. Época en donde el Señor dijo, y los días serán acortados. ¿Están siendo acortados los días? Ya estamos a marzo. Acabamos de estar celebrando Navidad. Ya estamos a marzo. Y por si eso fuera poco, hay unos científicos por ahí que dicen que los días ya no tienen 24 horas, sino que tienen menos de 24 horas, 23 y fracción. Los días están siendo acortados. Profecía se está cumpliendo. Las señales las estamos viendo. El amor de muchos se enfriará. Estamos viendo eso, no en las iglesias. Sí se ve. Amén. Pásamele ahí, por favor, hermano. Hoy tenemos Santa Cena, por cierto. Por eso no vinieron. Vale, tuvieron miedo a la Santa Cena. Amén. Pecado y quebrantamiento antes de la caída. ¿Qué había en ese momento? Idolatría, rechazo de la ley, adoración falsa. Idolatría, a pesar de las reformas y ordenanzas anteriores de la ley de Moisés, pues, el pueblo había vuelto a adorar dioses falsos y a practicar rituales paganos. Eso estaba pasando con Judá, eso estaba pasando con Israel. Rechazo a la ley de Dios. El pueblo estaba ignorando abiertamente la ley de Moisés y sus mandamientos. ¿Qué más? Adoración falsa. Aunque mantenían prácticas religiosas externas, sus corazones estaban lejos de la verdadera devoción a Dios. Amén. Como muchos creyentes de las diferentes iglesias pueden permanecer en la iglesia día y noche si quieren, pero sus corazones están lejos de Dios, porque no hay un reconocimiento propio de que Cristo vive en sus corazones, de un pacto, de un encuentro personal con Jesús. Mucha gente en las iglesias carece de eso, por eso es una adoración falsa. Amén.
Porque dice el que está cantando, levanta la mano, levanta la mano. Porque dice el que está cantando algo y lo hace. Porque viene a la iglesia, porque asiste a la iglesia. Cree que por eso es adoración falsa. Porque para ser salvo se necesita, ¿qué cosa? Un encuentro personal con Jesús. No hay otra cosa más. Amén. Pero mucha gente no se ha encontrado con el verdadero Jesús de la Biblia. Bajamos un poquito más, hermano. Gracias. Injusticia y maldad antes de la caída. Injusticia social. Pregunto yo esta mañana, ¿hay injusticia social en nuestros días? Los poderosos oprimían a los débiles con una explotación generalizada de los pobres y vulnerables. Corrupción en el liderazgo. Tanto los líderes religiosos como los políticos abusaban de sus cargos para obtener beneficios personales. Decadencia moral. Hubo un colapso general del comportamiento ético y de los valores sociales. Esto que estaba pasando acá, cuando dice corrupción de liderazgo, esto todavía llega, hermanos, porque estamos hablando de unos 500 a 600 años antes de Cristo que sucedieron estas cosas, ¿no? Luego Israel regresa del cautiverio, vuelven a Jerusalén y tantos años más tarde es la venida del Señor Jesucristo, la primera vez que vino a la tierra. Y usted sabe cuando Él va al templo, ¿qué es lo que hace? Y dice, porque mi casa, casa de oración será llamada. Y ustedes la han hecho, ¿qué? Cueva de ladrones. Esa corrupción se extiende hasta la época de Jesús. Yo no sé si usted se ha dado el tiempo de analizar esa porción, pero esa porción lo que pasa es que cuando Él dice la han hecho cueva de ladrones, es porque había corrupción en el templo donde se ofrecían los sacrificios. O sea, la gente llega un momento que no le da valor a la ley de Dios. O sea, la gente llega un momento que no le importa nada acerca de Dios, sino sus propios intereses. A eso había llegado la corrupción del pueblo. A eso ha llegado la corrupción hoy en día. En las mismas iglesias, hermanos, hay iglesias donde ya ni siquiera se lee la Biblia ya. Hay iglesias donde solo la bulla les ha quedado ya. Y como criticamos, pues vamos bien criticones, hermana Silvia, como criticamos ayer, todavía están pidiendo, ven Espíritu Santo, ven. ¿Y a qué va a venir? Pues si Él ya está en usted, ¿verdad? ¿Sí o no? No hemos conocido, no ha conocido al verdadero y único Hijo de Dios. Todavía ignora muchas cosas. Vive en una especie de yo no sé. El evangelio no ha entrado a ellos. Ellos están en la iglesia, pero no ha entrado el evangelio a ellos. Eso era el ambiente, ese es el ambiente que se vivía en Habacuc, o cuando el profeta profetizó. Ese era es el mismo ambiente, es un ambiente similar al que estamos viviendo hoy. Por eso es que el mensaje es claro, hermanos, si usted está aferrado a la mano del Señor, agárrese más. Si usted está firme con el Señor, afírmese más. Porque seguramente lo dice la Biblia, el que ha de venir, vendrá y no tardará, dice la palabra. Amén. Corrupción, decadencia moral, injusticia social. Así estamos viviendo hoy. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Qué venía? Injusticia y maldad antes de la caída. Después de esto, Judá es llevada cautivo. El pueblo se lo llevaron los babilonios, los caldeos, pues, que es lo mismo. Amén. Después de lo que estamos viviendo nosotros hoy en día, injusticia social, corrupción en el liderazgo, decadencia moral. Yo me acuerdo que antes, y agarre esto que le voy a decir, en la época cuando yo empecé a predicar, quizás hace muchos años ya, se le daba mucho énfasis a eso de la pornografía y esas cuestiones. Se decía mucho desde los púlpitos sobre eso. Y yo estaba analizando el día de hoy que ya no se dice mucho sobre eso. Y es quizás porque es tan común ya que ya nadie ataca ese tema.
Hoy está tan proliferado eso que, hermano, usted ve a las redes sociales topados de todas esas cosas, ¿verdad? Pasa horas en el teléfono y ¿qué es lo que más ve? Pornografía. Y otro sinfín de tonteras, hermano, que lo que hacen es degradarlo más. Es una decadencia moral la que estamos viviendo hoy en día. Ahora, ¿qué pasaba? Se los iban a llevar cautivos. ¿Qué pasó? Se los llevaron cautivos. ¿Qué va a pasar hoy en día cuando todo esto que estamos viviendo, hermano, o con todo esto que estamos viviendo? Jesucristo va a venir. Eso es lo que está por pasar. Dios, hermano, de alguna manera no quisiera usar esta palabra, pero se harta del pecado. Se cansa de la maldad. Se cansa de que la gente no busque a Dios. Amén. Se cansa de que a la gente le dé lo mismo, obedecer o desobedecer. Más bien desobedece con conocimiento de causa. Sabe que a Dios no le agrada porque estos tenían la ley de Moisés y les valió sorbete. Nosotros tenemos la Biblia hoy en día y ¿qué hacemos? Desobedecerla y con toda libertad. Y todavía dice la gente, porque yo he escuchado esto, no, ustedes quizás no, pero yo he escuchado bastante esto, es que la Biblia la tiene que interpretar uno como uno le conviene, dicen algunos. Es que ahí depende cómo usted lo vea, dicen todavía. ¿Y cómo lo va a ver? Pues si la Biblia dice que algo es pecado y se acabó. Es que ahí depende cómo usted lo analice. Si para usted es pecado, dicen algunos, entonces es pecado. Pero si para usted siente que usted siente que está haciendo lo correcto, entonces está bien, no hay problema. Si la Biblia dice que algo es malo, es porque es ¿qué? Malo. Y si la Biblia dice que algo es bueno, ¿qué es? Bueno. Por ahí entrevistan a un predicador que es muy famoso, por cierto, y anda volando en las redes sociales, ¿verdad? Y le dicen, mire, le dijeron al pastor, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero si cuando lo digo usted quizás va a ver quién es, pero no importa. Dijo él, le hacen la pregunta, mire, le dijeron, y usted le dijeron, dice que usted no usa la Biblia para todo en su vida, ¿verdad? Y dijo él, me sorprendió a mí la respuesta porque dijo, no dijo porque en la Biblia no está todo lo que necesitamos, dijo. No porque pueda ser que me equivoque, dice. O sea, a esos niveles todavía están dudando que esto que tenemos acá es la palabra de Dios y que no hay más. Que lo que dice aquí es completamente cierto. Y que la palabra de Dios basta y es suficiente porque es Dios quien la dictó. Dios es el dedo de Dios escribiéndola. A eso hemos llegado. Corrupción en el liderazgo. O sea, entonces digo yo, entonces vale más lo que dice él a lo que dice la palabra. Entonces tiene más razón él que lo que Dios escribió en la Biblia. Imagínense hasta dónde hemos llegado sin contar a aquellos otros locos que tiran la Biblia y pase de esa Biblia para acá. Hermano, se ha perdido el respeto. No le importa quién escribió la Biblia, no le importa quién nos dio este tesoro. Amén. Bendito sea el Señor. Porque como lo hemos manejado por años ya en esta iglesia, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia no lo dice, en buen salvadoreño, es paja. Falso. Amén. Yo quiero terminar porque ya llegamos a las conclusiones. Son varias, por eso quería llegar hasta aquí. Conclusiones. Dele, hermano, dele. Amén, ahí están, es un montón, ¿verdad? Pero en realidad solo son 3. Léalas conmigo si quiere. 3 verdades claves en esto que hemos dicho. Número 1, Dios sigue siendo soberano incluso cuando la vida parece caótica y confusa. ¿Sí? Dios sigue siendo soberano en el ambiente que vivimos. Número 2, su gracia y misericordia están disponibles a través de Cristo, incluso en nuestro quebrantamiento. ¿Qué respuesta le damos nosotros a la injusticia social? ¿Qué respuesta le damos nosotros al pecado que reina en el mundo? ¿Qué respuesta le damos nosotros a todo el caos y confusión que se vive hoy en la actualidad?
Bueno, la única respuesta que puede haber y que existe en la Biblia es que el Señor está a las puertas. Eso es todo. Número 3, su justicia perfecta prevalecerá, aunque quizá tengamos que esperar pacientemente. Dios es un Dios justo. Al igual que Habacuc, podemos elegir confiar en Dios y a pesar de nuestras circunstancias. Podemos pasar del cuestionamiento a la adoración, de la duda a la fe y de la confusión a la confianza en su plan soberano. Concluyamos con la poderosa declaración de fe de Habacuc, lo que le decía al inicio. Habacuc del 3, 17 y 18. Como dice, hermano, aunque la higuera, dice en algunas versiones, no florezca, en este caso la versión dice que la higuera no brote. Como dice, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. Amén. ¿Qué más dice? Y los labrados no den mantenimiento y en el aprisco no haya ovejas. Ni vacas en los establos. Con todo, como dice el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. O sea que Habacuc, entonces usted puede preguntarse, entonces Habacuc comienza con una duda, con una consulta, con un cuestionamiento, pero al final en el 3, él termina ¿qué cosa? Aceptando que Dios es soberano y que Dios va a obrar conforme a su voluntad y a su soberanía en el momento que Él quiera. Y como decimos acá nosotros, le guste o no le guste. Siga preguntando usted por qué y cuándo, ese es su problema. Pero aquellos que un poquito de fe el Espíritu Santo nos ha inyectado, hemos pasado del cuestionamiento, hermanos, a confiar, a creer, a estar satisfechos cualquiera que sea lo que Dios tenga que hacer. Él lo va a hacer. Amén. Que Dios nos bendiga esta mañana. Vamos a ir al tiempo de Santa Cena, pero antes vamos a orar. Amén. Hermano Ricardo quizás y Obed que están acá nos pueden apoyar con los elementos de la Santa Cena. Ya están servidos. Amén. Ahí donde usted está, hermano, incline su rostro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Gracias por tu voluntad soberana. Señor, no necesitamos estar cuestionándonos. No necesitamos estar nosotros abatidos ni afligidos. Lo que está pasando estaba escrito. Lo que está pasando y lo que está por pasar y lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer, Señor, porque esa es tu voluntad. Vas a obrar conforme a tu propósito. Vas a decir y vas a hacer conforme a lo que tú has decidido hacer. Señor, de nada sirve que nos cuestionemos o más que intentemos cuestionarte a ti. Tú eres un Rey soberano y tú vas a hacer conforme, Señor, a lo que está escrito y conforme a lo que tú te propusiste en tu corazón hacer. Así que, Señor, la gloria es tuya, la honra es tuya. Permítenos a nosotros, Señor, estar confiados en la roca que es Cristo. Estar confiados en el Hijo de Dios, en el unigénito del Padre. Permítenos estar ahí, Señor, en el nombre de Cristo. Permítenos estar firmes en la misericordia y en el poder de nuestro Dios y en tu soberanía. Poderoso Señor, en esta mañana te adoramos y te bendecimos para la gloria de tu nombre. Señor, muchísimas gracias. Señor, amén.